Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecidos de Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder conectarnos y poder ser agradecidos, poder crecer, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Recordemos que estamos en Mi Nueva Vida en Cristo 2. Y en la lección hoy vamos a ver la lección número 9. Habíamos estado hablando anteriormente acerca de el perdonar y el pedir perdón. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que representa el ser santo y la santidad para el cristiano. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder conectarnos y poder crecer. Gracias por cada hermano y amigo que se conecta, Señor, en este momento, los que se van a conectar en diferido, que tu gracia, tu amor, tu benevolencia, tu bondad, tus bendiciones, Señor, puedan fluir de una manera especial y sobrenatural en la vida de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús, estamos muy agradecidos por quien tú eres para nosotros, por tus bondades, Señor. Gracias por ser ese Dios omnipresente, omnipotente. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el eterno, el inmutable. Tú no cambias, Señor. Tú eres siempre el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Por eso te damos las gracias y en este día preparamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, como les dije, vamos a hablar acerca de lo que la Biblia menciona o se refiere a lo que es la santidad y a ser santo. Por ejemplo, Pablo, que es uno de los hombres más sobresalientes en cuanto a la predicación a los gentiles, cuando le hablaba a las iglesias, porque fue un misionero que realmente fundó muchas iglesias gentiles, muchas iglesias fuera de Jerusalén, de Judea, fuera de los gentiles, y él cada vez que le hablaba a los cristianos le decía a los santos. Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, es decir, esta carta va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando se refería a los santos, no se refería a muñecos, a estatuas, qué sé yo. Se refería a personas, a vivas personas creyentes que habían recibido al Señor. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice en su introducción a la carta, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, que cada vez que Dios se refería a santos, se refería a las personas, a los hijos de Dios, a todas aquellas personas que han recibido al Señor, porque santo significa apartado. Cuando Dios nos está llamando santos a nosotros, nos está diciendo que nos consagró, nos apartó para Él. Entonces, los llamaba santos porque el término santo expresaba su nueva posición en Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos. Según 1 Corintios capítulo 1 y 2, Cristo nos ha santificado. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra santo significa físicamente puro, moralmente puro, mentalmente apartado. Es decir, cuando Dios nos llama santo es porque en espíritu, alma y cuerpo, recordemos que el espíritu
nuestro espíritu es el que se comunica, o Dios, mejor dicho, se comunica con nuestro espíritu. El espíritu tiene la facultad de poder escuchar la voz de Dios. En el espíritu, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, el espíritu es el que percibe, es iluminado a través de la palabra, y Dios entonces le habla a nuestro espíritu, porque del espíritu es que tiene que surgir el cambio. El que no es cambiado en espíritu, mucho menos en alma. En el alma están las decisiones, en el alma está nuestra mente, todo lo que le metemos a nuestra mente. En el alma están nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestro espíritu a Dios y Dios se comunica a través de, o se comunica con nosotros a través de su espíritu, entonces el alma automáticamente, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, inclusive en nuestras emociones comienzan a cambiar, y por supuesto eso refleja en nuestra actitud. Entonces, santo es cuando nosotros le entregamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios. Ahí eso es santo, porque estamos apartados para Dios, pero andar en santidad es progresivo, es cada día entregarle nuestra vida, es cada día mirar a Dios, es cada día hacer cambios progresivos, esos cambios que Dios va haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Dios muchas veces venimos con una mente totalmente pagana, con nuestras decisiones, tomando decisiones a la ligera, por nuestra propia cuenta, y entonces cuando llegamos a Dios, eso no cambia de un día para otro. Es un aprender ya a dejar de tomar decisiones bajo mis propios criterios, y entonces comenzar a aprender a tomar decisiones de acuerdo a los criterios de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Cuando nosotros llegamos a Dios, muchas veces llegamos con nuestras emociones desordenadas, con ira, contienda, celos, disensiones, qué sé yo. Y entonces un aprender a dominar la ira para que entonces la paz de Dios pueda estar en nuestros corazones. Es aprender a controlar los celos para entonces entrar en confianza. Es decir, que de alguna manera Dios va haciendo ese cambio en nosotros para poder caminar en santidad. Es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Entonces, en 1 Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que no es una opción, es un mandato de parte de Dios, que nosotros debemos andar, caminar en santidad, que nosotros debemos ser entonces santos. ¿Qué es la santidad? Podemos explicarla de esta manera. Santidad es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Es decidir dejar el pecado, dejar aquello que me aleja de Dios. Es dejar de andar en mi propio camino y comenzar a andar en el camino de Dios. Por eso es que Pablo le decía a los romanos en el capítulo 6 de Romanos, decía que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, es decir, los que nos hemos separado del pecado, ¿cómo vamos a andar en él? Es como que si usted se separara de alguna persona porque de alguna manera la junta con esa persona le hace daño, entonces usted toma una decisión de dejar de andar con esa persona y mañana vuelve a andar con ella. O sea, es lo mismo con el pecado. Si yo me separé del pecado, ¿cómo voy a volver a andar con el pecado? Entonces, santidad es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Es una característica propia de Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, hablando de Cristo. Bueno, si Él nos llamó y Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es que yo voy a ser apartado para Dios en un área y en otra área no voy a ser apartado. Es decir, bueno, yo le voy a entregar el área emocional de mi vida a Dios, pero el área económica no.
O le voy a entregar, bueno, el área económica a Dios, pero no, el área emocional no, esa es mía. O yo voy a de repente a entregar mi espíritu a Dios, pero mi cuerpo, y voy a hacer con mi cuerpo lo que bien me parece. No, nosotros debemos entregarle todas las áreas a Dios, entregarnos en espíritu, en alma y cuerpo, como le dije anteriormente. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo. Mire que no es una opción, es un imperativo, sed santos porque yo soy santo. Si Cristo es santo y Cristo vive en mí, entonces Él me llama a ser santo. Y santidad es una característica que podemos tener en Él. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, perdón, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, hay aspectos en nuestra vida que debemos nosotros proponerlo en el nombre del Señor con la ayuda de Dios, cambiarlo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 dice, el que robe, bueno, no robe más, sino que trabaje, porque es que Dios no deja la cosa incompleta. Si me dice, bueno, no debes robar, ya, y ahora ¿qué debes hacer? Trabajar. Y así en varios aspectos de la Biblia, Dios nos dice lo que no debemos hacer, pero también nos dice lo que debemos hacer. Entonces dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y en 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso entonces es una característica, la santidad es una característica que podemos tener en Dios. Mire, sin Dios puede haber buenos deseos, puede haber buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no bastan. Hay personas que, por ejemplo, tienen la buena intención de comenzar a controlar la ira. Sin embargo, con Dios, Dios es el que nos da ese dominio propio. De hecho, el dominio propio es una característica, una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal vez hay personas que se proponen dejar la ira y lo hacen por un tiempo, pero después nuevamente están descontrolados en sus emociones, están descontrolados en su ira, en su odio, en el rencor. Pero la Biblia me dice que es Dios, en Dios es que puedo yo dejar todas esas cosas, comenzar a dominar la ira, comenzar a dominar, a tener el dominio propio en nuestras vidas. Entonces, la santidad es una característica que podemos tener en Dios. Ahora, allí cuando me dicen 1 de Pedro, lo que leímos, 1 de Pedro capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 y 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces surge una pregunta, ¿será que yo puedo ser santo? Bueno, si Dios me dice, sed santo, es porque realmente yo puedo estar apartado, puedo andar en santidad, es porque realmente yo puedo apartarme del pecado y puedo andar, puedo caminar con Dios, y el caminar con Dios me permite entonces el tomar decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Entonces me permite caminar en santidad y por supuesto ser santo. Es decir, que sí puedo ser santo. En Dios puedo ser santo. Con la ayuda de Dios puedo ser santo y caminar en santidad. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado, no nos hubiera mandado a ser santos si fuera algo imposible. Dios no nos va a mandar nada que sea imposible para nosotros. Es decir, que si Dios nos dice, mire, podemos andar en santidad, podemos aprender a tomar decisiones de acuerdo a los principios de Dios, es porque realmente Dios nos va a ayudar, Dios nos va a extender su mano. A medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos internalizando la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces vamos cada día siendo más como Jesús.
¿Viven todos los cristianos vidas santas? Lamentablemente, no. ¿Por qué? Porque una cosa es yo llamarme cristiano y otra cosa realmente, porque cristiano significa ser como Cristo, seguidor de Cristo. Una cosa es yo llamarme cristiano y otra cosa es realmente ser seguidor de Cristo. Una cosa es llamarme cristiano y otra cosa es desear cada día ser más como Cristo. Eso quiere decir que hay personas que podrían llamarse cristianos, pero sin el deseo de ser como Cristo. Bueno, lamentablemente eso pasa. Personas que se hacen llamar cristianos, pero no dan testimonio ni cambios realmente producto de su arrepentimiento. No dan fruto de su arrepentimiento. Se hacen llamar cristianos, pero no se dejan moldear por el Espíritu Santo. Se hacen llamar cristianos, pero están muy lejos de cada día ser como Cristo. Y bueno, y Dios nos ayude, porque realmente debe haber esa firme intención, debe haber el deseo, y Dios nos ayuda, porque por nuestra propia cuenta realmente no vamos a ser como Cristo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo vamos a lograr. ¿Por qué no viven todos los cristianos en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, esa es la voluntad perfecta de Dios, que nosotros podamos estar limpios de pecado, que nosotros podamos caminar en santidad. Entonces dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación, el pecado, entonces ensucia esa ropa de santidad que nosotros, en que nosotros debemos andar. Mire, cuando la Biblia habla, déjenme buscar aquí un momento, cuando la Biblia habla de, del fruto del Espíritu, los deseos de la carne, cuando habla de los deseos de la carne, está hablando de de ese caminar en el pecado, de dejar que el pecado me domine. Y cuando habla justamente de las obras de la carne, las obras del pecado, me dicen: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es adulterio? Relaciones fuera del matrimonio. Cuando yo tengo mi matrimonio, entonces comienzo a lanzar ojitos por fuera. Cuando yo tengo mi matrimonio, pero lanzo una cana al aire. Es decir, tener relaciones fuera del matrimonio, sin mi esposa, con otra persona, eso es adulterio. Fornicación es el desorden sexual, cuando yo realmente soy soltero, pero soy promiscuo. No me importa acostarme con una y con otra. Es decir, el desorden sexual, ahí está hablando de fornicación. Entonces está hablando de adulterio, fornicación, inmundicia, andar en pecado, inmundicia, pensamientos sucios. Es decir, todo aquello que de alguna manera no entra dentro de lo que Dios nos ha mandado, porque la Biblia aquí en Gálatas capítulo 5 habla de dos aspectos. Habla de los deseos de la carne, que está hablando de una persona que está caminando esclavizado por el pecado, y el fruto del Espíritu, que es una persona guiado por el Espíritu Santo. Hay características. Si yo no tengo las características del Espíritu Santo, que es amor, o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, entonces si yo no estoy manifestando ese fruto del Espíritu, voy a manifestar entonces esto. Por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Personas que andan tras el ocultismo, que les gusta que le dan la mano, que le lean el café, qué sé yo. Hechicerías, enemistades, personas que constantemente están enemistadas con otras, pleitos y no le importa. Si me molesto con otra persona, no me importa. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Cuando hablamos de homicidio, no solamente estamos hablando de
de matar a otra persona, quitarle la vida a otra persona, porque en Mateo capítulo 5, cuando habla de homicidio, también habla de molestarse con otra persona. Imagínese usted, molestarse, ponerse bravo, ofender a otra persona. Entonces habla de homicidios, borrachera. Mire que dentro de esta manifestación de la carne y del pecado está la borrachera. A veces no le prestamos mucha atención a estas cosas y sobre todo los latinos y los venezolanos tienden mucho a consumir licor y no les importa, piensen, no lo toman como algo malo, como algo errado, como un pecado. Sin embargo, la Biblia está hablando, cuando habla de las manifestaciones de la carne, de las obras de la carne, está hablando de la borrachera. Y más adelante también la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces habla de borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Entonces es importante que nosotros podamos entender que Dios nos llamó a ser apartados, a andar en Dios, a dejar algunas cosas, como todas esas cosas que ya hemos mencionado allí en Gálatas capítulo 5. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7, nos dice perdón, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo otra acción? Bueno, ya dijimos que es una demanda de parte de Dios y es importante porque o yo manifiesto la santidad, o yo manifiesto ese fruto del Espíritu, que es andar en santidad, o manifiesto simplemente el pecado en mi vida. No puedo ser santo y a la vez pecador. No puedo manifestar el fruto del Espíritu y a la vez los deseos de la carne. No. O es una o es otra cosa. ¿Por qué? Porque miren, el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo amo, no voy a andar en adulterio, en fornicación, en lascivia, en idolatría, porque la Biblia dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, o yo amo a Dios o amo a varios santos. Hay personas que en vez de pedirle a Dios, comienzan a pedirle a este santo, al otro, bueno, comienzan a pedirle a otras imágenes. Sin embargo, está muy claro lo que dice la Biblia, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y dentro de los 10 mandamientos Dios establece: no te harás imágenes delante de mí. Entonces, vivir en santidad es vivir solamente para Dios. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Para perfeccionar nuestra santidad, dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Es decir, que para andar en santidad tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de una firme decisión y un deseo ardiente de poder obedecer a Dios y hacer lo que Dios me manda. Entonces, no es que yo no voy a hacer más nunca nada malo, no, pero sí tiene que haber la firme decisión de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros, mire, por más que tengamos la firme decisión, por ejemplo, David tenía el deseo y la firme decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y serle fiel, pero bueno, se le salía por ahí siempre el viejo hombre, se le salía esa naturaleza pecaminosa. Lo mismo pasa con nosotros. Pero andar en santidad es tener la firme decisión, es el deseo, que de vez en cuando se me vaya a salir el viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Eso es cierto. Y por eso tampoco vamos a andar entonces amargándonos, o vamos a andar por allí
eh, pegándonos golpes de pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, sí, simplemente la Biblia también me dice, bueno, nosotros tenemos la firme decisión de andar en santidad, tenemos el firme deseo de hacer la voluntad de Dios, pero si de repente, como dice el chavo, se me chispoteó, ¿ok? El chapulín se me chispoteó, de repente se me salió el viejo hombre de vez en cuando, bueno, ir ante Dios y pedir perdón y seguir caminando. Mire, la vida espiritual, la vida en Dios es más sencilla de lo que nosotros a veces nos imaginamos y a veces nosotros mismos nos complicamos. Y a veces andamos más pendientes del otro, del que falla, que nosotros mismos. No, estemos pendientes de nosotros y si fallamos, vayamos ante Dios, pidámosle perdón y sigamos caminando. No nos compliquemos la vida espiritual. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, conoce nuestra firme decisión de obedecerle. Inclusive, cuando nosotros fallamos, porque a veces fallamos y ni cuenta nos damos, el mismo Espíritu Santo, la Biblia dice que nos redarguye. ¿Por qué? Porque como buen padre nos llama a cuenta. Y mira, fallaste en esto y debes corregirlo. Es más, no nos llama para golpearnos, no nos llama para señalarnos, nos llama para corregirnos y que nosotros entonces podamos dejar de hacer eso que estamos haciendo y nos aleja de Dios y entonces seguir caminando en santidad. Entonces, ¿qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esto es que le estoy hablando. Mire, si confesamos nuestros pecados, bueno, cometí un error, se me salió el viejo hombre, bueno, voy ante Dios, confieso mis pecados, porque ¿qué le voy a esconder yo a Dios? Ay, no voy a esconder a Dios que cometí un pecado, voy a esconder a Dios que hice algo malo. No, Él ya lo sabe. Lo que tengo que ir ante Dios, bueno, Dios, ya tú sabes que hice esto, pero realmente me siento mal por lo que hice. Y tengo la firme decisión de arrepentirme, es decir, de dejar de hacer, de cambiar mi actitud y dejar de hacer eso ese pecado que cometí, pues. Así como Jesús le dijo a la mujer, bueno, ¿dónde están los que te acusan? Bueno, se fueron. Bueno, yo tampoco te acuse, pero ve y no peques más. Entonces, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Porque si nosotros vamos ante Dios, mire, Él siempre, recordemos estas dos características de Dios. Hay muchas características, misericordia, amor, fiel y justo. Él es fiel para perdonarnos. Justo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos ante Dios y le pedimos perdón, Él ya hizo una justicia ya en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados, y Él sigue siendo justo, y cuando nosotros le pedimos perdón, entonces simplemente Él los borra, los perdona y nos limpia, que se refiere también la santidad, nos limpia de todo pecado. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las cosas que nosotros debemos hacer para cuidar, guardar nuestra santidad, es cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Mire, a veces el corazón, el deseo, bueno, yo deseo esto, yo quiero hacer esto, a mí me gusta hacer esto. El corazón del hombre, a veces yo pienso que está bien lo que estoy haciendo, pero es algo del corazón. Por eso es que nosotros siempre tenemos que ir ante Dios. Por eso es que el salmista David decía en el Salmo 139, Señor, revisa, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y ayúdame a andar por el camino eterno. Mire la firme decisión del salmista, de David, de poder decir y reconocer que a veces hacía cosas que ni siquiera él mismo se daba cuenta, pero decirle a Dios, Dios revisa, escudriña mi corazón y ve en mi corazón si hay camino de perversidad y ayúdame a andar por el camino eterno, dímelo, corrígeme y quiero entonces seguir por ese camino
eterna. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar nuestro corazón? Salmo 119, versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Dios? La palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, debo guardar esa palabra. En mi espíritu debo guardar esa palabra. Mire, debo procurar memorizar versículos, pero no solamente memorizarlo, debo procurar meditar en ellos, profundizar en ellos, de manera que esa palabra pueda quedar internalizada en mi corazón. Y mire qué interesante que cuando la palabra de Dios quede internalizada en mi corazón y el enemigo me va a intentar seducir o tentar, esa misma palabra que está guardada en mi corazón, en mi espíritu y en mi mente, me libra de esas tentaciones. Entonces dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios me ayuda entonces a no pecar contra Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, en lo espiritual, cuando nosotros creamos a nuestro alrededor un ambiente espiritual, nos rodeamos de personas que siguen a Dios, que desean ser como Dios, entonces eso nos cubre, nos ayuda, nos impulsa a cada día entonces caminar en santidad y ser más como Dios y no andar en el pecado. Debemos procurar cada día debemos saber que cada día nosotros debemos procurar andar en esa consagración, andar en esa santidad que Dios nos pide. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, me dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos. La palabra transformación es la misma palabra que habla de arrepentimiento, es la misma palabra. Transformación es la palabra metamorfosis, es un cambio radical y profundo en nuestras vidas que se da a través de la renovación de nuestra mente, y la renovación de nuestra mente se da a través de la palabra de Dios. Entonces dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la única manera que yo puedo comprobar la buena voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, es cambiar mi mente a través de la palabra y ser transformado radicalmente y profundamente a través de la palabra de Dios. Dice, hay otra versión, la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje que leímos de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es el verdadero culto que debes ofrecer. Mire, a veces nosotros decimos: bueno, voy al culto, voy al servicio, voy a la iglesia. ¿Sabe? No es que no vayamos, porque la misma Biblia instituyó, el mismo Dios instituyó lo que es la congregación de los santos, instituyó lo que es la iglesia. Pero el verdadero culto, el verdadero servicio a Dios, el verdadero templo lo tenemos dentro de nosotros, Dios habitando en nuestras vidas. El verdadero servicio a Dios lo hacemos cuando le entregamos nuestra vida. Ya cuando vamos a la iglesia es porque es una manifestación realmente de que ya yo le he entregado, es una evidencia pública de realmente que ya yo le he entregado mi vida a Dios completamente en privado. Entonces dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, porque nuestra actitud va íntimamente relacionado con nuestra forma de pensar. Así como tú pienses,
así tú actúas. Y así como tú actúas, así es tu carácter. La manera de pensar me lleva a actuar y mi manera de actuar me lleva a formar un carácter. Pero nuestro carácter debe ser cada día más como el carácter de Cristo. Pero para que se forme un buen carácter en nosotros, tiene que haber una buena actitud. Y para que pueda haber una buena actitud, tiene que haber una manera de pensar correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo, hablando de esta iglesia, le decía, hablando también del pensamiento, nos dice aquí de qué manera debemos pensar, en qué debemos pensar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que debo en nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo lo demás es basura. Pero si esta es la forma de pensar, entonces yo debo buscar mis pensamientos, debo analizar mis pensamientos de acuerdo a este criterio, pero de acuerdo a estos parámetros. Dice que debo pensar en todo lo honesto. Lo que estoy pensando es honesto, lo que estoy pensando es justo, lo que estoy pensando es puro, lo que estoy pensando tiene amabilidad, no estoy pensando es en hacerle daño a otra persona. Lo que estoy pensando glorifica el nombre del Señor, hay virtud alguna, alaba el nombre del Señor. Si no tiene estos parámetros, entonces simplemente debo llevar cautivo mis pensamientos a la cruz de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, y decirle al Señor, Señor, ayúdame a dominar entonces también mis pensamientos, porque mis pensamientos quieren llevarme a tener una actitud incorrecta delante de ti, y la actitud incorrecta delante de ti no me hace ser santo ni andar en santidad. Bueno, aquí hay una oración modelo en la guía. Usted debe tener su guía allí a la mano. Si no la tiene, bájela en YouTube. Aquí hay una oración modelo, pero no necesariamente tiene que hacer esta oración. Una oración modelo para que usted se guíe, pero lo importante no es repetir una oración, sino que usted haga su oración de forma espontánea ante Dios, diciéndole, Señor, ayúdame. Señor, tú conoces mis pensamientos. Señor, tú conoces mis actitudes. Tú conoces que estoy andando, que deseo andar en santidad, pero no lo logro. Ayúdame. Dice esta oración, Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad. Mire, qué importante cuando nosotros podemos entregarle todo nuestro sentido, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos a Dios, y decirle, Señor, mi deseo es obedecerte y hacer tu voluntad. ¿Cuáles son las formas de renovar la mente? Bueno, ya dijimos a través de la palabra de Dios. En Salmo capítulo 19, el versículo 7 dice que tu palabra o tu ley es perfecta, que convierte el alma. Cuando habla de la ley de Dios, está hablando de su palabra. La palabra de Dios es perfecta, que es capaz Dios a través de su palabra de cambiar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones. Qué bueno cuando nosotros podemos cambiar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones a través de la palabra de Dios. Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para agradarlo, conocerle mejor y para recibir bendición en nuestra vida. Allí en la guía está dice, está dispuesto a entregarse a Él hoy y todos los días de su vida. Y en compromiso, usted dice si está dispuesto, sí o no, y lo firma y coloca la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer
firmes decisiones delante de Dios. Señor, yo tengo la firme decisión de entregarte mi vida por completo y andar en santidad, de manera de procurar, es mi firme decisión obedecerte cada día más y hacer tu voluntad. La santidad comienza en la mente y se extiende hacia las acciones. La santidad incluye el control sobre el cuerpo y las emociones. Es importante esto, dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice: al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Cuando dice castigo mi cuerpo, no es que yo me voy a comenzar a golpear, no. Es que yo aprendo a dominar mi cuerpo, aprendo a dominar esa naturaleza pecaminosa a través de la palabra de Dios, y aprendo a obligar a que me obedezca, a que obedezca el Espíritu Santo de Dios. Porque mire, si fuera por la naturaleza pecaminosa va a querer tender hacia el pecado, hacia la fornicación, hacia el adulterio, hacia la lascivia, hacia la ira, la contienda, la herejía y bueno, muchas otras cosas, para de contar, que ya mencionamos allí en Gálatas capítulo 5. Pero inclusive mi mente es tan finita que vuela y puede también tender al pecado. Pero allí en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 me está diciendo que yo puedo aprender también a dominar y llevar cautiva mi mente a la obediencia a Cristo. Entonces, yo debo procurar cada día entregar el control de mi vida a Dios. Dios me ha dado todas las herramientas para la santidad. Mire, me ha dado la salvación, me libró de la esclavitud del pecado, soy libre de la condenación, el Espíritu Santo vive en mí para producir su fruto y redarguirme de pecado, me dio la Biblia que me revela su voluntad, me ofrece la oportunidad de entregar mi vida a Él diariamente. O sea, que Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos vivir en santidad. No es que Dios nos dijo, bueno, vivan en santidad y voy a ver cómo ustedes hacen. No. Nos dio herramientas, nos rodea para que nosotros podamos vivir en santidad. Porque el más interesado que nosotros vivamos en santidad es Dios mismo. Debemos vivir de tal manera de que nosotros podamos entonces cada día vivir en santidad. Ahora, es importante analizar lo siguiente para cerrar. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar su crecimiento, esa relación con Dios, el vivir en santidad. Entonces, como por ejemplo, los amigos. Oye, si hay un amigo, una persona que cada vez que tú te reúnes con él o con ella, lejos de acercarte a Dios, lejos de acercarte a la santidad, te aleja de la santidad, mira, tienes que tomar una decisión, porque la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que de alguna manera tienes que alejarte de esa persona que te está también alejando de Dios. Familia, no es que te vas a alejar de la familia, pero sí tienes que poner parámetros y decirle a la familia, bueno, yo he tomado esta decisión, y cuando la familia se ama, respeta la decisión que puedas tomar. Mire, yo he tomado la decisión de amar a Dios, de caminar en santidad, de no tender de repente a la bebida, porque hay familias que inclusive instan a otras familias a beber. Oye, pero ya va, si yo tomé la decisión de no beber licor, entonces debes decírselo y poner tus parámetros y tus límites. Familia, el trabajo te está alejando de Dios, la música, la televisión, los videos, el internet, el teléfono me está alejando de Dios, me está robando el tiempo que yo debería dedicarle a Dios. El internet me está instando hacia el pecado en vez de acercarme a Dios. Qué sé yo, la falta de asistir a la iglesia.
Mire, nosotros debemos analizarnos y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a que estas cosas, ni el trabajo, ni los amigos, ni la familia, ni la música, me alejen de ti, sino más bien yo cada día procurar acercarlos a ellos a ti, no que ellos me alejen de ti, sino que yo hablarles para acercarlos entonces más bien a ti. Esa es la idea. Bueno, esta es la clase número 9, vivir en santidad, es lo que Dios nos manda, no es una opción, es una decisión que nosotros debemos tomar, pero también es un imperativo que Dios nos está llamando, nos está pidiendo, sed santos porque yo soy santo. Apártense para mí. Dios en ese sentido es un Dios que desea que nosotros seamos completamente para Él. Por eso es que Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios, si vamos a hablarle a Él, si vamos a amarlo a Él, es a Él solamente. Si vamos a pedirle a Él, es a Él, no a otras personas o a otras cosas. No es a Él. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a tener como padre, si yo lo voy a tener como mi proveedor, si yo lo voy a tener como mi todo, es a Él. Y Dios puede usar a muchas personas, a cualquier persona, pero siempre es Él. Es Él el que abre las puertas, es Él el que provee, es Él el que pone el sentir en las personas para ayudarnos, es Él el que usa sus instrumentos, es Él, pero siempre nuestra mirada en Dios. Oremos al Señor y pidámosle, Señor, ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a cada día a procurar tener la firme intención y decisión de obedecerte y hacer tu voluntad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de ti, de tu presencia, de tu bondad. Estamos agradecidos por quien tú eres. Estamos agradecidos, Señor, porque, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, estamos agradecidos porque tú eres el dador de la vida, tú eres nuestro Padre amoroso. Estamos agradecidos porque tú eres el que promueves en nosotros la santidad y nos ha dado las herramientas para caminar en santidad. Y no nos dejas solos, sino que enviaste a tu Espíritu Santo para socorrernos, ayudarnos, redarguirnos, enseñarnos. Señor, ayúdanos a cada día a través de tu palabra aprender a caminar en tu voluntad. Y que nosotros podamos tener la firme decisión de obedecerte cada día, Señor. Guárdanos, guárdanos en santidad, guárdanos en ti. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de vivir. Señor, te entregamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros ojos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, te lo entregamos a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor, y ayúdanos a mantener nuestra mirada siempre puesta en ti, quien eres el autor y consumador de la fe. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien, un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que sean rodeados de su misericordia y su gracia, que esta semana sea de mucha bendición, que sean abiertas las puertas de par en par para ustedes, y que las puertas que Dios abre, nadie las cierra, aun cuando quiera. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar, pero las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Por lo tanto, digámosle al Señor, Señor, abre las puertas de acuerdo a tu voluntad. Pero las puertas que no son de tu voluntad y más bien me van a alejar de ti, ciérralas para mí, sino que yo pueda entrar por donde tú deseas, que pueda entrar en el camino por donde tú me permitas entrar. Un gran abrazo para todos, se les ama, se les quiere, los esperamos el próximo domingo nuevamente para continuar estudiando esta guía de Mi Nueva Vida en Cristo 2 y poder seguir creciendo en la palabra de Dios, y que esa palabra cada día nos lleve a ser más como Cristo. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga.